muchas cosas para irlas comentando el día de hoy. Tenía en la cabeza ayer en la noche que iba de regreso a casa. Iba preparando qué es lo que íbamos a conversar hoy sobre el tema del pronunciamiento de la Corte Constitucional en torno a las nuevas preguntas enviadas por el presidente, pero resulta que como este país nunca deja de ser entretenido, si se le puede llamar de esa manera, o más bien en este país nunca dejan de haber escándalos, y como alguna vez alguien me decía, Ecuador no es aburrido nunca, ¿no? De pronto, ayer en horas de la noche, a través de publicaciones de la Fiscalía General del Estado, se conocía que se estaban haciendo allanamientos, ¿no? Primero en horas de la mañana se había hecho pública la noticia de que Fiscalía había abierto una indagación en torno a todos estos supuestos casos de corrupción en los que estaría presuntamente involucrado un ministro de Estado, que es el señor Javier Vera, ministro de Energía y Minas, ¿no? Y ayer en horas de la noche la Fiscalía publicaba que se ejecutan 2 allanamientos en Quito y Guayaquil en el marco de una investigación por presunto cohecho en la que estaría involucrado el ministro de Energía y Minas. Se levantan indicios en desarrollo, pero creo que hubo una publicación anterior, déjenme ver, por acá creo que tenía yo, o esa fue la única. Sí, esa fue la única, ¿no? Bueno, ahí hay un hilo de tweets de Fiscalía. Los allanamientos se ejecutaron en el domicilio de Javier B. en Guayaquil, en un departamento en Cumbayá, donde reside en días laborables, y en su despacho en el Ministerio de Energía y Minas, en Quito. Ahí está una fotografía en donde se lo ve al señor ministro sentado en algún mueble. Entre los indicios levantados se incluyen 2 celulares, una laptop, una tableta y documentos con registros alfanuméricos. Todo será ingresado en cadena de custodia en el marco de la investigación por un presunto delito de cohecho. El cohecho es un delito que implicaría la entrega de sobornos para corromper a alguien y obtener un favor, ¿no? Su parte. Entonces, además hay, digamos, esta suerte como de denuncia o revelación que se hiciera de que habría incluso como tráfico de influencias o alguna cosa por el estilo a la hora de designar o de nombrar funcionarios, recomendar gente para determinados puestos y demás, en lo que estaba involucrado también este señor de nombre Ítalo Cedeño, ¿no? Que era el gerente de la petrolera estatal. Javier Vera fue designado ministro el 28 de abril. Para entonces el presidente Lasso decía que con la firme convicción de seguir sumando esfuerzos y los mejores profesionales del gabinete de nuestro gobierno ha designado a Javier Vera Grunauer como titular del Ministerio de Recursos Naturales, ¿no? Éxitos en esta nueva función. Y algo que a mí me llamó poderosamente la atención en un inicio, y ayer cuando se hizo pública esta noticia, fue, y ojalá se comprenda bien la razón y la argumentación de este comentario, y es ese tratamiento discrecional que desde la función pública, en este caso específico desde la Fiscalía, se le da a ciertas investigaciones cuando se trata de personajes que de alguna forma son adversarios políticos de la fiscal. No sé si llamarlos así, no sé si la señora fiscal es una actora política, no lo sé.
En algún momento creo que a alguien, en algún dislate, se le ocurrió creer que la señora era una, gracias Javi, una potencial precandidata presidencial. Recordarán también ustedes que a la fiscal agenciosos y eh, prolijos lamebotas le pagaron gigantografías que había en vías y avenidas de algunas ciudades del país, destacando su buen trabajo y su lucha férrea contra la corrupción, ¿no? Nunca faltan los lamebotas que están ahí para la salamería, ¿no? Y hubo de esa gente que mandó a hacer vallas gigantescas para poner en vías y avenidas del país para ensalzar y para aplaudir a la fiscal. Entonces alguien en algún dislate se le ocurrió pensar, creer que la señora Diana Salazar, que como ustedes o como yo tienen todo el derecho de aspirar a una dignidad de elección popular o a una candidatura las veces que ella quiera, pero por ahora es fiscal. Y hasta que termine su periodo, la señora va a ser fiscal. Pero alguien ya le vio con un perfil presidenciable ahí, como ahora lo están haciendo con el exministro Carrillo y como lo hacen con Villavicencio y con algunos otros personajes que medio ganan un poco de notoriedad en Twitter y ya son figuras políticas. Entonces, y por las actuaciones, ¿no?, de la señora fiscal, algunos creen o piensan que ella tiene adversarios políticos. Y digamos que, supongamos que es así. En efecto, parecería que es así, porque ella, cuando fue designada por el Trujillato, ella, como Celi, por ejemplo, que también fue cuidado por el Trujillato, defendido por el Trujillato y blindado por el Trujillato, estuvieron ahí para cumplir con una consigna y una hoja de ruta, que fue cuál, y ustedes la saben perfectamente bien, la persecución judicial al correísmo, ¿no es cierto? Entonces, y no pasó solamente con figuras del correísmo o de la Revolución Ciudadana, sino también con otras figuras políticas, a quienes, por supuesto, yo no tengo ningún interés en defenderles, pero a mí me parece que la Fiscalía actuó muy mal, en muchos casos, de forma precipitada, de forma improvisada, y dejando ver la carga ideológica, política y el sesgo que había en sus actuaciones. Entonces, ustedes pueden remontarse a todo lo que pasó, por ejemplo, a partir de lo de octubre del 2019 y toda la persecución que montaron desde la Fiscalía, exhibiendo incluso hasta pruebas falsas en contra de varios de los perseguidos, no voy a hablar de imputados porque fueron perseguidos tras las protestas de octubre. Gente que no tuvo nada que ver con la protesta, ni con los hechos violentos, ni con un supuesto intento de golpe de Estado o rebelión armada. Pero les pusieron dinero en efectivo, les pusieron tarjetas de crédito que ni siquiera les pertenecían a ellos, les pusieron horrores, ¿no? Creo que hasta juguetes sexuales hubo en una foto de esas que subió la Fiscalía a sus cuentas de redes sociales. Y esto no es un chiste, esto es la verdad. Entonces ahí no tenían empacho en poner fotos, en montar pruebas, en armar los mega shows que armaron, como también lo hicieron después durante la pandemia con el fallecido ex prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, a quien todos estos temas judiciales y la persecución le terminó costando la vida. Hicieron lo mismo, yo les decía, con gente con la que yo no tengo ningún afán en defender. Me desvío un poquito. Pero a Bucaram, ¿se acuerdan cómo lo exhibieron a Bucaram? En calzoncillos y a la esposa en paños menores saliendo de la cama. Una mujer adulta mayor además. Y respetando su intimidad y la de toda su familia. Esta fiscalía, que ha sido también denunciada por fraude procesal en el caso del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, y vimos, creo que
somos testigos absolutamente todos de la forma en la que ha actuado la Fiscalía en casos como los de octubre y en casos como el del ex defensor también, ¿no? Con una carga y una persistencia increíble. Y acá, como pasó por ejemplo con los famosos ad honorem, se ha cuidado muchísimo el tema de las identidades, el tema de las intimidades, que antes les valía un soberano pepino, ¿no? Incluso tratándose de autoridades de elección popular, como pasó tras los hechos de octubre, ¿no? Les importaba un rábano si eran o no mujeres, daba igual, entraban a las habitaciones y violentando todo, ¿no? Pero acá vemos que hay un procedimiento diferente. Y ojo, yo no estoy diciendo a Vera tenían que haberle linchado como le lincharon a Bucaram o como les lincharon a los correístas. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que como está actuando ahora la Fiscalía, con el mismo tino, con el mismo tacto, con la misma delicadeza, debía haber actuado siempre. Pero lo que pasó es que antes, como había, además, en esa época la Fiscalía actuaba en plena coordinación con el aparato policial liderado por María Paula Romo, ya entendemos por qué también tanta malicia, ¿no? O de dónde venía tanta malicia y tanta perversidad a la hora de actuar con policía y con justicia. Así que lo que están haciendo ahora probablemente es lo que correspondía hacer siempre. Y ojalá hoy, como antes también, no sea que la Fiscalía actúe a las locas, ¿no? Es decir, porque se trata de un enemigo político, la Fiscalía empieza a indagar o a investigar o a averiguar o lo que sea. O porque se trata, y ojo con lo que voy a decir, que además creo, esa es mi teoría sobre esto, por eso es que yo no le he dado mucho vuelo a este tema, porque me da la impresión de que esto obedece a peleas internas de poder dentro del gobierno. A mí me da la impresión de que dentro del gobierno de Lasso hay gente que está incómoda con la presencia de Vera. Y les voy a decir por qué. Además, siendo absolutamente consciente del país que tenemos y de las instituciones que tenemos. El hombre es ministro de Recursos Naturales, ¿no es cierto? Maneja el tema petrolero y el tema minero, pero esencialmente el tema petrolero. El tema petrolero el tema petrolero parecería que es una de esas uno de esos permanentes sectores en donde la corrupción ya hizo metástasis. Y esto lo digo además con profunda indignación, pero también con resignación. Porque me da la impresión de que no hubo poder humano en este país, ni gobierno. Y recuerden ustedes que Correa, justamente para tratar de evitar y de luchar contra la corruptela dentro de un sector que era corrupto, que es corrupto, y que si seguimos como hasta ahora vamos a seguir viendo que es un sector corrupto, porque hay mucha plata de por medio, incluso les entregó a los marinos. A ratos nos olvidamos de esos pasajes y de esos episodios de nuestra historia. Pero tanta confianza tenía Correa en la fuerza pública, y en los militares específicamente en este caso, que entregó a la Marina el manejo de Petroecuador. ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, les recuerdo. Hasta ese tipo de esfuerzo se hizo para tratar de acabar con la corrupción en el sector petrolero. Entonces, esta además es una opinión absolutamente personal de la cual yo me hago cargo. Esta no es ni la posición editorial de la radio, ni la línea editorial de la empresa. No, esto lo digo yo. ¿Ya? Y creo que el sector petrolero, el sector estratégico del petróleo, está hecho metástasis por la corrupción en este país. ¿Ya? Y si hoy, a través de publicaciones de prensa y esto y lo otro, y por aquí, por allá, que no sé qué, que la lucha contra la corrupción y tales y no sé qué, ¿ya? Lo que me da la impresión es que hay alguien a quien Vera le resulta incómodo por un aparente mal reparto. Para mí va de eso el tema de Petroecuador,
y el tema de las famosas revelaciones de prensa en un sector como el petrolero. Como pasó con los perseguidos en la época de Moreno, persecución liderada por la actual fiscal, como pasó después, cuando entre ellos mismos empezaron a perseguirse, ¿ya? Porque primero fueron tras los correístas, ¿no? Había que encarcelarlos, había que proscribirlos, había que neutralizarlos, había que evitar que participen en las contiendas electorales, etcétera, etcétera. Primero fueron por ellos. Después empezaron a perseguirse entre ellos. ¿Ya? Porque, y hay algo que a mí me encanta de este país, es la cantaleta de la lucha contra la corrupción. ¿Ya? Esta gente se la pasó señalando con el dedo al correísmo por supuestos casos de corrupción, dando cifras estratosféricas de las cuales nosotros nos hemos burlado permanentemente, ¿no? Los 70.000 millones, los 20.000, los 100.000, los no sé cuántos miles millones de dólares que se robó el correísmo, ¿no? Y se la pasaron 10 años señalando con el dedo y llamándoles corruptos. Y después se inventaron el cuento en campaña electoral de que como esta gente tiene tanta plata, como son banqueros tan exitosos, como son empresarios tan prominentes y tan decentes, y como van a la iglesia y a misa todos los domingos a las 6 de la tarde, y como están en el Opus Dei, y como pertenecen a estas células de Dios, ¿no? ¿Ya? No van a robar. Y hoy, de darse el caso y de ser cierto, y ojalá, por eso decía, ojalá así como en los otros, no repitan ese libreto de inventarse pruebas, de improvisar de la fiscalía. Ojalá demuestren que en realidad hubo algún tipo de cohecho. ¿Ya? Pero hoy esa corrupción resulta que les está explotando en la cara a quienes durante 10 años o 14 se la pasaron señalando con el dedo, tachando y tildando de corruptos a otros. Porque además de ayer coincide que no solo que se abre una indagación en contra del señor Vera, a quien algunos medios de comunicación, algunos nomás, se han dedicado a buscarle todo, sino que también la Fiscalía abre una indagación con quien hasta hace algunos meses atrás habría sido la ministra estrella de este gobierno, la señora Jimena Garzón, ex ministra de Salud. La ministra que ejecutó un exitosísimo plan de vacunación, que es hasta ahora, en lo social, lo único bueno que ha hecho el gobierno, que es vacunar. Lo único bueno, y en lo único bueno, digamos, y en lo único que han cumplido, de paso. Pero tienen a una exfuncionaria, además estrella, como les digo, por el tema del plan de vacunación. Si ustedes quieren, lean el estrella también de forma irónica y sarcástica y entre comillas. ¿Ok? Pero tienen a una exministra, la exministra estrella del plan de vacunación, investigada por la justicia por irregularidades, supuestas irregularidades en la adquisición de medicinas. Y tienen a un ministro en funciones, hoy investigado también por la justicia por un presunto caso de cohecho. A este gobierno, liderado por Guillermo Lasso, que junto a Diego Ordóñez, la señora Alexandra Vela, Ramiro Rivera, la ADP, ¿no? La Democracia Popular, la Democracia Cristiana, facciones todavía del Partido Social Cristiano que están a favor del gobierno, como el señor Ricardo Noboa, la familia más cercana del expresidente León Febres Cordero, y algunos otros tantos que se la han pasado todo este tiempo señalando con el dedo, culpando y acusando de corrupción a otros. A ese gobierno, nada más y nada menos, les está estallando en la cara estos supuestos casos de corrupción. Supuestos casos de corrupción.
Ojalá y este no se convierta en otro escándalo mediático más, como para tratar de tapar algún otro temita que por ahí les interesa, como el tema de la inseguridad, en donde el gobierno no tiene idea de por dónde le entra el agua al coco. Y no volvamos nuevamente a esta dinámica, a esta lógica de empezar a perseguir funcionarios porque a alguien ha llegado a la fiscalía le cae mal. ¿Qué fue lo que pasó durante todo el periodo anterior? Que empezaron a perseguir a gente que tenían en una lista elaborada por María Paula Romo y por los cercanos a Romo, Roldán, Michelén y todos esos, ¿no? Ojalá no se vuelvan a repetir esos hechos horribles que nos han convertido además en el país en el que somos hoy en día, ¿no? Un país polarizado, un país intolerante, un país en donde los discursos de odio son el pan de cada día en las redes sociales y donde lo que buscamos es tratar de aniquilar a los adversarios, ¿no? Así que a mí no me corresponde en este momento aplaudir lo que ha hecho la Fiscalía, sino más bien confiar y esperar en que el trabajo de la señora fiscal y de todo su equipo de investigadores, talentosos, ¿no? Todos ellos, por algo confía en ellos, sea un trabajo absolutamente objetivo y transparente. Y que este no sea un caso más de persecución a la carta, como los que hacían antes. Porque, y se los digo de verdad, yo no tengo ningún interés en que Vera salga del ministerio porque me cae bien o mal, o porque es enemigo de un amigo mío. Ni lo conozco al señor Vera, no sé de dónde viene, ni qué hace, ni a qué se dedica, ni familia de quién es, ni amigo o enemigo de quién es. Pero si se comprueba que el hombre cometió alguna fechoría, o si se comprueba que el hombre cometió alguna ilegalidad, y sobre todo si se benefició de su condición de funcionario público con recursos públicos, tiene que haber una sanción y la justicia tiene que hacer su trabajo. Pero siempre y cuando eso sea demostrado con pruebas. Siempre y cuando sea demostrado con documentos, con argumentos que demuestren precisamente los hechos de los que hoy se le está acusando a Javier Vera, quien no solo, tengo entendido, va a enfrentar un proceso judicial, si es que así lo determina la Fiscalía una vez que haga sus investigaciones, sino también un proceso de control político, porque ahora sí, ya creo que a Villavicencio también le empezó a pesar demasiado este tema de corrupción que hay en determinadas áreas del gobierno y va a tener que empezar a fiscalizar a su gobierno, a su presidente, desde la comisión de fiscalización y desde la presidencia de esa comisión a la que nunca renunció. Entonces, como no renunció, ahora va a tener que llevar adelante estos procesos de fiscalización a funcionarios del gobierno de Lasso, gobierno al cual el señor Villavicencio apoya. Y va a tener que olvidarse por unos minutitos de Correa, ¿no? Así que estaremos pendientes de lo que haga Fiscalía sobre este tema. Y vamos a hablar en la primera entrevista también de lo que está haciendo Fiscalía justamente en otro caso escandalosísimo, ¿no? Y dolorosísimo para todo el país.